No, nada que ver, esa es la confusión, Gustavo. El periodo, primero no es muerte cruzada, sino que es disolución de la Asamblea. Yo no he encontrado un texto legal pero todo el mundo habla de muerte cruzada, Sí, ¿no? ese es el término. Eso sí. El término general, pero no es apropiado. Ok. Es disolución de la Asamblea. Cuando se disuelve la Asamblea, que es lo que se vivió y lo que estamos ahora todavía en las consecuencias, cuando se disolvió la Asamblea, se eligió presidente, porque una de la principal consecuencia es que se va todo a elecciones generales. Se elige el nuevo presidente y se elige también nuevamente los diputados a la Asamblea, ¿verdad? Otra vez se eligen los integrantes del órgano legislativo. Ahora bien, eso es una cosa. En ese periodo, este periodo que está completando el presidente Noboa, no se cuenta para efectos de reelección, nada más. O sea que él puede ser elegido una vez y después reelegido. Y eso es lo que dice una sentencia interpretativa. No tiene nada que ver con el encargo, con la vigencia del acuerdo ministerial, con que le apliquen una información sumaria. Que además, eso por lógica ya sería un disparate. Porque ¿cómo le van a aplicar el Ministerio del Trabajo una información sumaria con base en un acuerdo ministerial que no está vigente porque no ha sido publicado en el registro oficial? ¿Cómo se lo van a aplicar para efecto, ya que la destituyan de embajadora? ¿A quién le importa? Ni a ella misma, ¿verdad? Pero de ahí que la destituyan, que digan no puede ejercer otro cargo como el de la vicepresidencia de la República, están perdidos, más perdidos, como se decía antes, ahora ya no oigo hace años este dicho, están más perdidos que el hijo de Limber, ¿verdad? Porque ese es un cargo de vicepresidente, de elección popular. ¿Cómo van a venir por un supuesto error administrativo o una falla en el ámbito administrativo de una persona que ha sido por elección popular elegida vicepresidente de la República y a ejercer además la vicepresidencia de la República con sede en Quito? El decreto ejecutivo que la nombró embajadora, primero en Israel y después en Turquía, ¿verdad? Esos decretos ejecutivos son inconstitucionales. Y eso es lo que debería decir el procurador del Estado. ¿Por qué inconstitucionales? Porque simplemente el artículo 230 de la Constitución dice que no se puede ejercer dos cargos públicos. Entonces ahí se van a las interpretaciones forzadas, a las interpretaciones viscerales en vez de mentales, y a decir, claro, el presidente puede asignar las funciones a la vicepresidenta o al vicepresidente. Sí, eso dice la Constitución también, pero dentro del ámbito, de la vicepresidencia, le puede asignar las funciones de salud, pero no puede trasladar la vicepresidencia a un país extranjero, pues, si es elección popular para que ejerza en la capital de la República, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer esas, por decirlo de alguna manera, esas pretendidas interpretaciones esotéricas que no confunden a nadie que tenga un poquito de cerebro jurídico. No mucho, un poquito nomás, para que entiendan lo básico, porque yo he ido aquí a principios básicos. Esto nosotros, lo de la vigencia de la ley, lo estudiábamos en primero o segundo año de la Escuela de Derecho, porque es el título preliminar del Código Civil. Y ya le digo desde cuándo vienen estos principios y de dónde viene nuestro Código Civil. Del Código Civil ecuatoriano, de Costa Rica, de Colombia y Chile son muy parecidos, porque fueron a partir del proyecto de Andrés Bello. Y Andrés Bello partió del proyecto del Código de Napoleón, que lo mejoró, lo redactó mejor, tuvo ciertos aspectos que lo mejoró, y ese es. Entonces, y eso viene, repito, de la mitad de los años 1800. Entonces, ¿qué pólvora cree que ha descubierto alguno de estos elementales con esas? Doctor, pero la realidad es que Daniel Noboa tiene el poder. Y tras el poder, él puede finalmente llegar a concluir con la finalización de la vicepresidenta.
Si llegara a ocurrir esto, doctor, o sea, pongámoslo en la peor situación. Inconstitucional. Ok, pongámoslo en la peor situación. Él tiene el poder, destituye a la vicepresidenta, ¿verdad? Él tiene que mandar una terna a la asamblea, le da el tiempo, 2 meses, en 2 meses entramos en campaña. Pero a ver, él tiene el poder, Gustavo, aprovecho la pregunta suya para hacer una precisión. Él tiene el poder en el ámbito de la función ejecutiva. La teoría que se vive en este país, y estos son principios que vienen de la Revolución Francesa, la teoría que se vive en este país hoy por hoy es la de el equilibrio y el contrapeso de poderes. Que lo ejerza en exceso, que lo ejerza abusivamente, que lo ejerza arbitrariamente es otra cosa, pero el poder reside en el pueblo, se manifiesta en las elecciones y ese poder se reparte en las funciones, y hemos visto aquí, ejecutiva, legislativa, que es la asamblea, o judicial, los jueces. Eso, así está repartido el poder, justamente para que no se dé lo que se dio en la época de Francia, antes de la Revolución, que hubo un rey, Luis XIV, que decía, el Estado soy yo, el État c'est moi, él es el dueño, amo y señor. Él dictaba las leyes, él administraba el Estado, dictaba las sentencias, todo. Entonces, no puede, justamente se habla de la división de poderes. Hoy a esos poderes se los llama funciones. Pero doctor, pero se habla de eso. Permítame interrumpirlo, pero yo a las pruebas me remito. Sí, claro. El Poder Judicial, al Poder Judicial, ¿quién lo maneja? Está sometido, ¿Y cómo tiene el Poder Legislativo actualmente el gobierno del señor Noboa? Claro, pero el Poder Judicial es por esa debilidad en muchos sentidos de los jueces, ¿verdad? Y es debilidad política, debilidad moral, debilidad de formación, ¿no? Por eso estamos sujetos a unos jueces que, en términos generales, no cumplen su sagrada obligación de hacer justicia, ¿verdad? Entonces, y otro tanto ocurre en la Asamblea. En la Asamblea tiene unas connotaciones distintas porque puede haber una mayoría legítima y hay unas minorías. En la Asamblea está toda la representación política que existe en el país, ¿verdad? Por eso es que algunos tienen 15 diputados, otros tienen 2, otros 3, otros 5, etcétera. Pero están todos representados ahí. Y en la Asamblea también se ve esos manejos desde la época, acuérdese usted, desde la época de los socialcristianos, cuando empezaban por los años 80, del toma y daca. Toma y daca era la negociación en la Asamblea, ¿no? Entonces, eso se sigue dando hasta ahora y es así de sencillo. Doctor, usted decía que los decretos que obligan a la vicepresidenta Verónica Abad a ejercer funciones que no le competen porque para eso no fue electa, son inconstitucionales. ¿Por qué ella no ha utilizado esas herramientas y cuando ha querido pedir apoyo de las otras entidades del Estado, simplemente no tienen el apoyo? Por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, ha podido, sí, me llama la atención. Ella obviamente ha podido ejercer ahí una acción para que, respetando el artículo 230, a ella no se le obligue a ejercer otra función burocrática, porque ahí sí sería burocrática, aún en el servicio exterior, pero no como funcionaria de carrera, porque no es de carrera. En el servicio exterior hay embajadores. Hay un cupo, creo que es alrededor del 30%, 25-30%, que puede ser el embajador de nombramiento político, se los llama políticos, porque los otros tienen que necesariamente ser embajadores de carrera, de la carrera diplomática, ¿me explico? Y entonces ella estaría en las cuentas de los embajadores políticos, pero eso no quiere decir que se le pueda aplicar un Ministerio del Trabajo y pretender el disparate, pero el disparate absurdo de que aplicándole un acuerdo ministerial que ni siquiera está en vigencia, como que si fuera un burócrata cualquiera, se llegue a la conclusión que la destituyen de embajadora y que si fue destituida de embajadora no puede ejercer la vicepresidencia. Eso es un disparate que tendrá connotación mundial. Porque ahora todo se sabe en todas partes. Mire cómo están hasta ahora analizando, criticando y comentando las elecciones en Venezuela, ¿verdad?
Ahora todo se sabe y van a decir, bueno, ¿qué pasó en Ecuador? Pues, ¿no? Doctor, y ahora que está de moda las acciones... Un ratito, Gustavo, Sí. perdón un ratito, Sí, Gustavo, sí. porque estos principios jurídicos que he señalado rigen en todos nuestros países, particularmente en lo que he dicho, los países que siguen el Código Civil de Andrés Bello, ¿verdad? Particularmente Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, tienen el mismo Código Civil. En el tiempo cada uno fue haciendo sus reformas. Y a su vez ese Código Civil viene del Código de Napoleón. En Europa lo tomaron a bien. Los primeros que tomaron el Código de Napoleón fueron los alemanes, con un autor muy famoso, Savigny, y que fue también perfeccionado el proyecto de Napoleón. O sea, eso rige en Europa, viene desde Europa esto, ¿no? Entonces no es que aquí descubre la pólvora algún fulano que le han hecho creer que es abogado, o puede tener ahí un título firmado, y no se detuvo a pensar que esta frase que dice que entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, es nula, absolutamente nula, porque va contra un acuerdo ministerial, no puede reformar las leyes, como estamos demostrando, ¿no? Doctor, finalmente para darle paso al director, ¿podría Verónica Abad, en el caso de que la estrategia de Daniel Noboa sea hacerlo a un lado, podría ella interponer alguna acción de protección y algún juez se atrevería a dársela? Debería, pues esa es la independencia que debería existir de los jueces, la independencia de la función judicial, que es una independencia entre de todas las funciones entre sí, que sean independientes, ¿verdad? Y esa es la integración, tiene que haber obviamente cooperación, pero no es que esa cooperación entre las distintas funciones del Estado tenga que convertirse en que una sea obediente de la otra, porque eso justamente es lo que altera los principios lógicos y jurídicos que informan esta organización del Estado. Habría que cambiar la organización del Estado. Doctor, alguien me decía que le transmite una inquietud. ¿Qué consecuencias podría tener la inscripción de la candidatura del presidente Daniel Noboa en caso de no encargar la presidencia a Verónica Abad? Ninguna, ¿no? Bueno, no, tiene que encargarlo, le guste o no le guste, quiera o no quiera, porque si no está violando la Constitución. Y si está violando la Constitución, pues debería ahí mismo ser eso detenido también, ¿no?